Hoy, 17 de febrero, la Santa Iglesia Católica conmemora a los santos fundadores de la Orden Siervos de María. Eran 7 amigos, comerciantes de la ciudad de Florencia, Italia. Sus nombres: Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. Pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen María que había en Florencia, y poco a poco fueron convenciéndose de que debían abandonar lo mundano y dedicarse a la vida de santidad. Vendieron sus bienes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al monte Cenario a rezar y a hacer penitencia. La idea de irse a la montaña a santificarse les llegó el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, y la pusieron en práctica el 8 de septiembre, día del nacimiento de Nuestra Señora. Ellos se habían propuesto propagar la devoción a la Madre de Dios y confiarle a ella todos sus planes y sus angustias. A tan buena madre le encomendaron que les ayudara a convertirse de sus miserias espirituales y que bendijera misericordiosamente sus buenos propósitos. Y dispusieron llamarse siervos de María o servitas. Los 7 santos. En el monte Cenario se dedicaban a hacer muchas penitencias y mucha oración. Pero un día recibieron la visita del señor cardenal delegado del sumo pontífice, el cual les recomendó que no se debilitaran demasiado con penitencias excesivas y que más bien se dedicaran a estudiar y se hicieran ordenar sacerdotes y se pusieran a predicar y a propagar el evangelio. Así lo hicieron y todos se ordenaron de sacerdotes, menos Alejo, el menor de ellos, que por humildad quiso permanecer siempre como simple hermano y fue el último de todos en morir. Un Viernes Santo, recibieron de la Santísima Virgen María la inspiración de adoptar como reglamento de su asociación la regla escrita por San Agustín, que por ser muy llena de bondad y de comprensión, servía para que pudieran adaptar a ella los nuevos aspirantes que quisieran entrar en su comunidad. Así lo hicieron, y pronto esta asociación religiosa se extendió de tal manera que llegó a tener 100 conventos, y sus religiosos iban por ciudades y pueblos y campos, evangelizando y enseñando a muchos con su palabra y su buen ejemplo. El camino de la santidad. Su especialidad era una gran devoción a la Santísima Virgen, la cual les conseguía maravillosos favores de Dios. El más anciano de ellos fue nombrado superior y gobernó la comunidad por 16 años. Después renunció por su ancianidad y pasó sus últimos años dedicado a la oración y a la penitencia. Una mañana, mientras rezaba los salmos, acompañado de su secretario, que era San Felipe Benicio, el santo anciano recostó su cabeza sobre el corazón del discípulo y quedó muerto plácidamente. Lo reemplazó como superior otro de los fundadores, Juan, el cual murió pocos años después, un viernes, mientras predicaba a sus discípulos acerca de la pasión del Señor. Estaba leyendo aquellas palabras de San Lucas, y Jesús, lanzando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El padre Juan, al decir estas palabras, cerró el evangelio, inclinó su cabeza y quedó muerto muy santamente.
Lo reemplazó el tercero en edad, el cual, después de gobernar con mucho entusiasmo a la comunidad y de hacerla extender por diversas regiones, murió con fama de santo. El cuarto, que era Bartolomé, llevó una vida de tan angelical pureza que al morir se sintió todo el convento lleno de un agradabilísimo perfume, y varios religiosos vieron que de la habitación del difunto salía una luz brillante y subía al cielo. De los fundadores, Hugo y Gerardino mantuvieron toda la vida entre sí una grande y santísima amistad. Juntos se prepararon para el sacerdocio y mutuamente se animaban y corregían. Después tuvieron que separarse para irse cada uno a lejanas regiones a predicar. Cuando ya eran muy ancianos, fueron llamados al monte Escenario para una reunión general de todos los superiores. Llegaron muy fatigados por su vejez y por el largo viaje. Aquella tarde charlaron emocionados, recordando sus antiguos y bellos tiempos de juventud y agradeciendo a Dios los inmensos beneficios que les había concedido durante toda su vida. Rendidos de cansancio, se fueron a acostar cada uno a su celda, y en esa noche el superior, San Felipe Benicio, vio en sueños que la Virgen María venía a la tierra a llevarse dos blanquísimas azucenas para el cielo. Al levantarse por la mañana supo la noticia de que los dos inesperables amigos habían amanecido muertos, y se dio cuenta de que Nuestra Señora había venido a llevarse a estar juntos en el paraíso eterno a aquellos dos que tanto la habían amado a ella en la tierra, y que en tan santa amistad habían permanecido por años y años, amándose como dos buenísimos hermanos. El último en morir fue el hermano Alejo, que llegó hasta la edad de 110 años. De él dijo uno que lo conoció: cuando yo llegué a la comunidad, solamente vivía uno de los 7 santos fundadores, el hermano Alejo, y de sus labios oímos la historia de todos ellos. La vida del hermano Alejo era tan santa que servía a todos de buen ejemplo y demostraba cómo debieron ser de santos los otros 6 compañeros. El hermano Alejo murió el 17 de febrero del año 1310. Los 7 amigos. Bonfigilio nació en Firenze, Italia, y más tarde fue conocido como comerciante. Como miembro de la cofradía de los Laudesi, iba semanalmente al templo a cantar con alma devota y voz enamorada, himnos y loas en honor de la Gran Madre, hasta que ella un día lo llamó. Fue entonces cuando lo dejó todo: familia, ciudad, bienes, amores y blasones. Alegre de espíritu y ligero equipaje, ascendió con sus amigos hasta la cumbre del monte Sonoro. Allá, sus hermanos lo nombraron primer siervo, prior de la naciente familia por la Virgen engendrada. Ni él mandaba, ni los hermanos obedecían. Todos estaban ocupados en servir. En la misma cima del monte, por amor a Nuestra Gloriosa Señora, alzaron un modesto templo que, fulgente bajo los rayos del sol, quería ser signo de paz para un mundo dividido. La oración, hecha de cantos y silencio, marcaba los ritmos de sus jornadas laboriosas y austeras, y la brisa que cantaba en el bosque despertaba infinitas melodías en el alma y los envolvía con un manto de serena calma el espíritu que los había convocado. Día a día se empeñaron en emular a la sierva del Señor y trataban de imitar a su hijo, manso y humilde de corazón. Amadeo comenzó su peregrinar por la tierra en la comuna de Friense, Italia, cuando
Esta crecía como lugar de hombres libres. El comercio llegaba a su apogeo. Inventaron la letra de cambio y el banco para asegurar los bienes de los grandes señores de este mundo y ponerlos al amparo de la codicia de los bandoleros que acechaban en los caminos. En su juventud se dedicó con empeño a comerciar lanas, paños, sedas y brocados. Acumulaba florines y buscaba la fama, el halago y el amor, sobre todo el amor. Su inquieto corazón anhelaba verse colmado. Era como una herida abierta, necesitaba de un bálsamo refrescante, como una sed ardiente, deseosa de encontrar refrigerio. Cierto día le invitaron a cantar a la Virgen Madre, en la Compañía Mayor y la Virgen. Abrió su corazón de par en par al amor de Dios que lo invadió como un diluvio. Entonces renunció a todo para, libre de toda atadura, dedicarse con ahínco a la búsqueda de la perla preciosa. En esa búsqueda fue patente el auxilio de la Virgen Madre. Ella los llamó junto con sus compañeros y así como hace la gallina con sus polluelos, los juntó bajo sus alas y los cuidó con infinita ternura. Cuando comenzaron a vivir en el Monte Sonoro, sentía el corazón ardiendo del amor divino. Los coloquios iniciados con Dios en la modesta capilla construida en honor a Nuestra Gloriosa Señora, los continuaba en la intimidad silenciosa de la gruta donde moraba y a la cual el viento llevaba los ecos del suave rumor del bosque y de los cantos de sus otros 6 hermanos que difundían por el valle como mensajes de amor, de tolerancia y paz. Solo bajaba del monte para llevar consuelo y cooperación redentora a los pobres y afligidos, como humilde obsequio del servicio a la Madre Misericordiosa. Un día, al volver, entró en la gruta curvado por el peso de tanto dolor y de tanta humana miseria. La caverna se inundó de luz y en ella quedó su cuerpo tendido. Maneto. El buen Dios le regaló una voz cálida, potente y de timbre melodioso. Siempre le gustó cantar y fue cantando a la Virgen, que en la compañía mayor conoció a sus 6 amigos. Juntos entonaban hermosas melodías a la Madre del Redentor y fue por eso que en la comuna de Firenze dieron el llamarlos los trovadores de la Reina Celestial. Cuando constituyeron la primigenia comunidad en el monte, donde también el viento cantaba en las grutas y los abetos se sumaban a la liturgia con sus verdes armonías, sus hermanos lo nombraron maestro de coro. Desde la modesta capilla la oración comunitaria ascendía en enamorados arpegios hasta el trono del Altísimo. Comenzaba la jornada del canto del ave y concluía al canto de la salve. No podía ser de otra manera, pues de la misma Virgen aprendieron el canto, de ella, que fue a paso de danza hasta la casa de Isabel para entonar el gran himno de gratitud y alabanza. Fue siempre un asiduo escrutador de la palabra, dedicando horas al estudio de las Santas Escrituras, pues era lámpara para sus pasos y luz en su camino, el medio por el cual le hablaba a Dios de manera particular, pues que también le hablaba mediante la creación. Toda la naturaleza es como un libro abierto que canta las grandezas del Creador. En la cima del monte Sonoro regaba por una fuente de agua abundante, rodeada por un hermoso bosque de árboles, embellecida por un prado de hierba verde, dotada por Dios de un aire salubre. Había encontrado el lugar ideal para la intimidad con el Señor, de la cual Santa María era maestra y guía. Por eso sus hermanos le llamaban el teólogo y le eligieron para representarlos en un concilio.
Fue él quien alentó a los siervos a bajar del monte para llevar la buena nueva a ciudades y poblados. Su vida estuvo marcada por el gozo de servir a la más noble y grande reina, y a su hijo, el Señor de la historia, el dueño de la vida. Bonayunta tenía 27 años cuando, impulsado por el deseo de configurarse con Cristo, subió al Monte Sonoro en compañía de sus 6 amigos. Su vida estuvo siempre marcada por la lucha. El cuerpo oponía una tenaz resistencia a sus ansias de perfección. Los sentidos le quemaban como candentes brasas, y la mente, dividida por pensamientos encontrados y antagónicos, parecía un enjambre de abejas que con su zumbido atentaba contra el necesario silencio que requería la oración. El enemigo no le daba tregua e incluso llegó a personalizarse para hacerle desistir en su empeño de seguir a Cristo. Pero él perseveraba unánime con sus hermanos y con María, la Madre del Señor. Jamás confió en sus propias fuerzas, sino que puso en el Señor su confianza, y Él le socorrió y le libró porque le amaba. Fue patente su auxilio cierta vez que quisieron envenenarle. Salió ileso del atentado, gracias a la protección de la Madre Misericordiosa. Sus hermanos, aun conociendo cuánto era tentado, le eligieron para suceder a Bonfigilio como guía de la familia de Nuestra Gloriosa Señora. Y así, animado por su oración y confortado por el amor fraterno, se dedicó a servir con ánimo sereno y generoso. Un día, al término de celebrar el sacrificio eucarístico, sintió que la reina le llamaba. Abrió entonces los brazos y dijo: heme aquí, vestido con los paramentos sagrados, quedó su cuerpo tendido en el pavimento de la modesta capilla del monte, y su alma entró en el gozo del Señor. Alejo perteneció a la familia de los Falconieri, muy conocida en Firenze, Italia, por los bienes de fortuna y de virtud. También de joven se dedicó al comercio y se le conocía por ser alegre y sociable. En su comuna natal era muy sentida la filial devoción hacia la Virgen María, y él no era ajeno a las prácticas que se realizaban en honor de tan buena madre. Formaba parte de la gran cofradía que, por el número de sus integrantes y por las virtudes de los mismos, era llamada la Compañía Mayor. En ese ambiente, caldeado por la oración y alegrado por el canto, conoció a muchos integrantes, pero se unió con vínculos de afecto y amistad con otros 6 trovadores que se distinguían por amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con la mente, y por amar al prójimo, externando su íntima compasión, socorriendo a los menesterosos en todas sus necesidades espirituales y materiales, de acuerdo a sus posibilidades. Inspirado por la Madre de la Misericordia, a quien amaban con sincero corazón y trataban de imitar como a perfecto modelo de todas las virtudes, se alejaron de la tierra y del propio parentesco, es decir, del placer corporal y de la incertidumbre de sus decisiones, y acordaron salir de la casa del Padre dejando toda relación con el mundo, a fin de llegar sin tropiezos a la tierra de los vivos, que Dios los había indicado. Ardiño, monje cisterciense y obispo de Friense, sentía hacia ellos gran estima, y como amaba profundamente a la gran Madre de Dios y estaba al tanto de su proyecto de vida, les proporcionó el monte Sonoro, que era de su propiedad, para que fueran a morar en él y levantaran allí su tabernáculo. Cuando ya viviendo en el sacro monte, Nuestra Señora dio inicio a la orden, pues no fue su intención ni de la de sus compañeros fundar una familia religiosa, sino que fue Nuestra Señora, la Virgen,
la única fundadora, y por tal se debe atender y venerar siempre. Él no accedió al sacerdocio, sino que permaneció siempre como hermano, pues no quiso ser señalado, ni siquiera involuntariamente como hombre de poder, y porque no se sentía digno de representar al sumo y eterno sacerdote. En una gruta del monte tenía los más profundos coloquios de amor con el Redentor y con su Madre Santa. Salía de su retiro para ir a mendigar el cotidiano sustento y para pedir ayuda a las personas caritativas, para bien de los estudiantes, entusiastas, jóvenes que se preparaban en las universidades, para servir con decoro y ciencia al pueblo de Dios, como siervos de María. Llevó una vida austera, sencilla y penitente. Sus vestidos eran pobres y de paño vil. Su lecho era de leño y sus sábanas ásperas. Se alimentaba de verduras y era solícito en orar. Tenía ya los 110 años, cuando un día vio su celda inundada de luz. Hasta su camastro se acercaron pájaros blanquecinos y ángeles que formaban un círculo en medio del cual Cristo, en figura de hermoso niño, le ofrecía una corona de oro. Así fue su tránsito de esta vida mortal a la eterna. Sosteño, en su juventud, fue orgulloso caballero amante de las gestas y torneos, de las maneras nobles y del holgado vivir. Por las calles de Firenze, Italia, que ya se vislumbraba cuna del arte, gustaba de pasear en alegres holgorios a ritmo de danza y canto. Su gran amigo Hugo, conocedor de su ideal caballeresco, lo invitó a cantar a la más bella y noble de todas las mujeres. Para ello se unió a otros muchos devotos trovadores que se juntaban en la compañía mayor para ensalzar con el canto a la reina de los cielos. Una tarde de Viernes Santo en el año de Aleluya, sintió al igual que Hugo y otros 5 cofradores que el corazón latía con inusual ritmo y que el alma se bañaba en su paz y una gracia hasta entonces desconocidas. El cielo los preparaba para escuchar la voz suave y hermosa de la Virgen, que los invitaba a dejarlo todo para iniciar una nueva vida en la que Cristo Jesús sería su único modelo, camino y meta. Después del voluntario despojo, cumplido con generosa prontitud, se encaminaron gozosos hacia el monte Sonoro. Descubrieron en su cima una hermosa explanada, aunque reducida a un lado una fuente de agua pura y en las inmediaciones un bosque bien arreglado, como si hubiera sido plantado por el hombre. Ese era verdaderamente el monte preparado por la divina providencia para cumplir en todo su voluntad como era su deseo. Como ya la naturaleza había preparado las grutas que le servirían como lugar del descanso y del silencio contemplativo, se dieron a la alegre tarea de levantar en la cima la blanca capilla en honor de Nuestra Gloriosa Señora, que los había convocado para dar inicio a su orden, la cepa plantada por su diestra. Como el Padre Bueno le dio el don de una voz clara y potente, puso ese carisma a su servicio y se dedicó a predicar la buena nueva del reino, con entusiasmo y con ardor, y sus prédicas tuvieron siempre buen resultado, gracias también a las oraciones y penitencias de su amigo Hugo y al apoyo fraterno de sus otros 5 hermanos. Un día de mayo, cuando en el monte era todavía esplendorosa primavera, la reina lo llamó y alegre fue a su encuentro. Entró en el gozo del Señor acompañado de Fray Hugo, pues la amistad que durante la vida los unió no los separó en la muerte. Hugo. La comuna de Firenze lo vio nacer, crecer
y empeñar todas sus cualidades en el arte de mercader. Compraba, vendía, canjeaba y acumulaba florines, admiración y envidias. No era malo, pero tampoco bueno. Pensaba y actuaba según los criterios de este mundo, según los patrones de conducta de la sociedad en la que vivía. Junto a muchos otros cofrades de la sociedad mayor, se dirigía semanalmente al templo para los oficios de canto y alabanza en honor de la Virgen María. La palabra del Señor comenzó a barrenarle el alma y una inquietud inexpresable se anidó en su corazón. A medida que pasaba el tiempo se hacía cada vez más urgente en él la necesidad de cambio. Era necesario dar un vuelco total a su vida y encauzarla hacia los valores perennes propuestos en el Evangelio. A su, a su derredor, todo era vanidad de vanidades y tan solo vanidad. Con loco afán se encaminaban sus pasos al sepulcro. Un día habló con Sosteño, su gran amigo, su alter ego, y se expresó en la intimidad de la confidencia, desahogando su corazón. La palabra sapiente de Sosteño y su gesto solidario lo ayudaron a discernir y juntos oraron pidiendo al Señor una señal. Y la señal llegó, la más bella señal, la mujer vestida de sol. Vino a iluminar no solo su vida, sino también la de Sosteño y la de otros 5 cofrades de compañía mayor. Ella los invitó a dejarlo todo para seguir desde la pobreza a su hijo y los nombró siervos, siervos pobres de Dios y de los hermanos. Después de venderlo todo, aseguró a su familia un futuro digno y repartió lo restante entre los más pobres para encaminarse al monto sonoro. Oración y canto, silencio y trabajo, y largos diálogos con Sosteño, su amigo, y los demás hermanos, jalonaban sus jornadas. Por su parte, acudió a la penitencia y el cilicio para domeñar la carne y mantener vigilante el espíritu, hasta que el Señor lo llamó a su morada. O mejor dicho, los llamó, pues el mismo día su gran amigo Sosteño lo siguió